Hoy vas a descubrir algo que pocos han visto, una historia que se entrelaza con los secretos más profundos de nuestro México. Imagina un camino cubierto de sombras, donde decisiones inesperadas cambian el destino de una vida entera. Lo que te relataré a continuación tiene el poder de desafiar tus creencias y tocar tu corazón. Presta atención, esto podría cambiar tu forma de ver las cosas. Con cada giro, te encontrarás ante descubrimientos impactantes y momentos que podrían dejarte sin aliento. Y ahora la historia comienza. En una calurosa tarde en la Ciudad de México, las luces del sol se reflejaban en los altos edificios de cristal, mientras los automóviles se movían velozmente por las calles. Don Emilio, un magnate exitoso en el mundo de los bienes raíces, había acabado de salir de una reunión crucial. Su mente estaba ocupada con números y proyectos, pero algo dentro de él anhelaba un cambio, una señal, algo que lo desconectara de su rutina. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que su vida cambiaría en un instante. Mientras conducía su lujosa SUV por una calle poco transitada, un destello de luz le llamó la atención. Era una niña, no más de 7 años, sentada en la acera, con una mirada vacía que contrastaba con la energía vibrante de la ciudad. Ella estaba cubierta de polvo, vestida con una ropa raída que contaba historias de abandono y sufrimiento. El corazón de don Emilio se detuvo por un momento. No era común que algo le impactara así. Decidió detenerse. ¿Te encuentras bien, pequeña?, preguntó con un tono dulce, intentando romper el silencio que las rodeaba. La niña levantó la mirada, sus ojos grandes y oscuros parecían reflejar todo el dolor del mundo. «Tengo hambre», murmuró con voz temblorosa. Don Emilio sintió un nudo en el estómago. Aquel simple comentario despertó recuerdos de su propia infancia, momentos de necesidad que había dejado atrás. Sin pensarlo 2 veces, bajó de su vehículo y se acercó a ella. «Vamos, te invitaré algo de comer», dijo, intentando ofrecerle consuelo. La niña dudó insegura, pero a pesar de su desconfianza empezó a seguirlo. El magnate, en ese preciso momento, sintió que algo en su vida estaba por convertirse en un nuevo mundo desconocido. Al llegar a un pequeño restaurante local, don Emilio se sentó con la niña. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. Sofía, respondió con un hilo de voz. Mientras esperaban su comida, él no podía evitar mirarla con preocupación. Quería saber más, pero temía que su curiosidad pudiera abrir viejas heridas. Entonces, sin quererlo, un aura de misterio comenzó a envolver la conversación. «¿Por qué estás sola en la calle, Sofía?», indagó don Emilio mientras tomaba un sorbo de agua. La niña se quedó en silencio unos momentos, como si recordara algo doloroso. «Mis papás se fueron. Dicen que hay cosas más importantes que yo», contestó, apretando los puños sobre la mesa. Las palabras le atravesaron el corazón. Era una confesión que revelaba todo el abandono que había sufrido. Don Emilio sintió una punzada de culpa por la vida de lujo que llevaba, tan distante de la cruda realidad que enfrentaba Sofía. Esa charla, sencilla pero profunda, encendió un fuego en su interior. Mientras miraba a la niña, ideas empezaron a surgir en su mente. ¿Qué pasaría si ella representara un cambio en su vida? Él, que siempre había tenido el control de todo, se dio cuenta de que había algo más importante que el poder y el dinero: la conexión humana. En ese instante se prometió a sí mismo que haría algo para ayudarla. La comida llegó y con ella un momento de calidez. Sofía comenzó a comer con avidez, como si cada bocado fuera un regalo. Don Emilio decidió actuar. «Sofía, si pudiera, me gustaría ayudarte a encontrar a tus padres o a alguien que pueda cuidar de ti», dijo, sintiendo que su voz temblaba al proponerlo. La niña lo miró con desconfianza, como si temiera que solo fueran palabras vacías. «No confío en los adultos», respondió, cruzándose de brazos. A pesar de la negativa inicial, algo en los ojos de Sofía comenzó a cambiar. Tal vez era la sinceridad genuina que él reflejaba o la posibilidad de una nueva vida. Para don Emilio, cada momento era crucial. ¿Cómo podría convencerla de que estaba allí para ayudarla? Pensó en sus propios hijos, en la educación y la seguridad que siempre había querido para ellos. Y entonces se atrevió a contarle una historia sobre sus propios orígenes, cómo había trabajado arduamente para construir su imperio, pero también había enfrentado la soledad y el miedo. «Sofía, sé lo que es sentirse perdido», le dijo, casi en un susurro, «pero yo encontré algo que vale más que el dinero, la gente que amamos y que nos ama. Yo quería darte eso, una segunda oportunidad para encontrar a alguien que te ame realmente». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de emoción. Sofía, aún con recelo, observaba al magnate con una mezcla de dudas y esperanza. Un momento de silencio se instaló entre ellos, el latido del reloj resonando en el pequeño restaurante. Finalmente, la niña rompió el hielo. «Tú no sabes lo que es vivir aquí», dijo, su voz casi un susurro. «No es fácil confiar en nadie». Don Emilio reflexionó por un instante.
Entendió que la vida había sido cruel con ella, pero juntos podrían cambiar eso. Tal vez no lo sé todo, pero quiero intentarlo. Te prometo que haré todo lo posible por ayudarte. Meses de trabajo y distancia emocional se desvanecieron en esa conversación. El restaurante, solitario en aquel momento, era el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Al salir, el sol comenzaba a ocultarse, bañando todo con una luz dorada. ¿Dónde vives, Sofía?, preguntó don Emilio mientras caminaban hacia su SUV. La niña vaciló como si sus palabras pudieran traicionar su verdad. Finalmente murmuró, en la calle. La revelación le dio un golpe a don Emilio. Ahora comprendía que su misión iba más allá de un simple gesto. Debía actuar y rápido. Decidió que no podía dejar a Sofía en manos del destino. Vamos a buscar un lugar donde puedas estar a salvo, dijo resolutivamente. La niña lo miró con sorpresa, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Podría realmente cambiar su vida. Mientras se sentaban en el coche, la tensión se sentía palpable. ¿Y si no te gusta lo que encuentras?, preguntó ella, aún incrédula. Siempre podemos cambiar de rumbo, respondió, dándole una sonrisa de aliento. La idea de un nuevo hogar, de un lugar seguro, empezó a llenarla de curiosidad. Don Emilio, en su afán de ayudarla, comenzó a proyectar en su mente un plan. Buscaría una fundación que pudiera apoyarla, alguien que pudiera ser su mentor. Mientras conducía, su mente se llenaba de imágenes de un futuro donde Sofía podría volver a sonreír. Sin embargo, cada kilómetro que recorrían entre las luces intermitentes de la ciudad también enfrentaba su propia batalla interna. La pregunta de si estaba tomando la decisión correcta lo atormentaba. Había estado muy ocupado construyendo su imperio, pero el encuentro con esa pequeña había despertado su lado humano. ¿Y si su esfuerzo se desvanecía en el aire? ¿Y si no podía cumplirle la promesa que le había hecho a Sofía? Finalmente, llegaron a un refugio, un lugar modesto pero lleno de vida. Don Emilio salió del coche, dejando que la niña observara el entorno. Aquí es donde la gente viene cuando necesita ayuda, explicó, tratando de infundir confianza. Sofía miraba con desconfianza, pero había una chispa de curiosidad que iluminaba su semblante. ¿Crees que me dejarán entrar?, preguntó, su voz flaqueando. Si hay algo que he aprendido, pequeña, es que siempre hay una oportunidad, dijo él, y su mano se posó suavemente sobre la cabeza de Sofía. El gesto fue simple pero lleno de calidez. Eres valiosa y mereces un lugar donde sentirte segura. Con esas palabras, entraron al refugio, donde se encontraron con un grupo de voluntarios dispuestos a ayudar. La directora del lugar, una mujer amable de cabello canoso, se acercó a ellos. ¿Cómo puedo ayudarles?, preguntó con una sonrisa. Don Emilio tomó una respiración profunda antes de hablar. Ella es Sofía, la he encontrado en la calle y quiero asegurarme de que esté bien. La mujer asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. Por supuesto, aquí todos tenemos una historia. Sofía, eres bienvenida. Mientras se llevó a cabo la conversación, don Emilio notó que Sofía se relajaba lentamente, pero también veía una resistencia en su rostro. Era como si algo dentro de ella luchara por mantener su dura coraza. Ella había aprendido a sobrevivir sola y ahora enfrentaba un cambio que podría deshacer todo lo que conocía. Recordó su propia juventud, esos momentos en los que se sintió perdido, y empezó a entender mejor lo que Sofía necesitaba: tiempo y espacio para confiar. Esa noche, don Emilio regresó a su casa con una mezcla de emociones. Pensaba en su propio éxito, en los sacrificios que había hecho. Había dejado de lado lo esencial, la conexión con los demás, que valía su fortuna si no podía cambiar la vida de alguien que realmente lo necesitaba. En su estudio, rodeado de lujosos muebles y arte caro, se sentó en una silla, reflexionando sobre la vida de Sofía. En su mente ya había ideado un plan para ayudar a la niña, no solo a salir de la calle, sino a ofrecerle oportunidades que nunca había imaginado. Los días pasaron, y don Emilio visitaba el refugio con regularidad. Cada vez que veía a Sofía, su corazón se llenaba de una extraña mezcla de alegría y preocupación. La pequeña empezaba a abrirse a él poco a poco. Hablaban de sus sueños, de cómo quería ser doctora, pero también de sus miedos, de lo que significaba para ella vivir sin un hogar. En esas conversaciones, don Emilio comprendía que había algo profundamente bonito en su inocencia y su deseo de ser algo más. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del refugio, don Emilio le preguntó: ¿te gustaría ir a la escuela, Sofía? Su respuesta fue inmediata: pero no tengo dinero. Era un recordatorio doloroso de su realidad. El magnate sonrió y le aseguró: no te preocupes. Yo me haré cargo de eso. Entre juntos podremos encontrar una manera. Cuando las palabras salieron de sus labios, vio que sus ojos se abrían en asombro. ¿De verdad?, indagó. Te prometo que haré lo que sea necesario para que tengas una vida mejor, contestó con sinceridad.
En ese momento, supo que estaba haciendo lo correcto. Pero también se dio cuenta de que Sofía no era solo una responsabilidad, ella había renovado su propósito en la vida. Sin embargo, el camino no sería fácil. A medida que Sofía se adaptaba a su nuevo entorno, comenzaba a ver más sombras del pasado que la perseguían. Algunas noches, cuando don Emilio la llevaba a su casa temporal, podía escuchar los susurros de sus recuerdos traumáticos. La niña a veces despertaba llorando, y él, que había tenido éxito en 1000 batallas empresariales, se sentía impotente frente a su dolor. No era un problema que pudiera resolver simplemente con dinero. Decidió buscar ayuda profesional para Sofía. Fue entonces cuando conoció a la doctora Martínez, una psicóloga con años de experiencia trabajando con niños en situaciones vulnerables. Don Emilio explicó la situación y la importancia de la ayuda emocional para Sofía. No se trata solo de proporcionarle un hogar, sino de ayudarla a sanar, afirmó la doctora, su mirada llena de compasión. Las sesiones comenzaron, y poco a poco Sofía empezó a abrirse. Don Emilio observaba desde la distancia, sintiendo que estaba invirtiendo en algo más valioso que el dinero, la esperanza. La transformación en la niña fue visible, empezó a reír y a permitir que los otros la acercaran. Sin embargo, aún había días en los que la tristeza se apoderaba de ella. Era una lucha constante, y don Emilio entendió que debía ser paciente. Un día, mientras estaban en el parque, Sofía le confesó: «A veces creo que mis padres podrían volver y buscarme». Don Emilio sintió su corazón romperse al escuchar esas palabras. «A veces las personas se pierden, pero eso no significa que tú no valgas la pena», respondió, tratando de brindarle algo de consuelo. «Tú eres fuerte, Sofía, y tienes el poder de construir tu propio camino». Fue entonces cuando, al pasar algunas semanas, Sofía le pidió un favor. «Quiero hacer algo especial por ti, por todo lo que has hecho por mí». Don Emilio no sabía qué esperar. «¿Está bien? ¿Qué tienes en mente?», preguntó intrigado. «Quiero que vayamos a ayudar a otros niños como yo», respondió ella con determinación. La respuesta lo sorprendió gratamente. Ese espíritu de ayuda era algo maravilloso y le recordó la fuerza que tenía la pequeña dentro de ella. Juntos comenzaron a organizar actividades en el refugio. Sofía, a pesar de ser una niña que había sufrido tanto, se convirtió en una gran motivadora para sus compañeros. Don Emilio se llenó de orgullo al ver cómo ella brillaba al ayudar a otros a encontrar su voz. Sabía que era un paso hacia la sanación, no solo para Sofía, sino para muchos más. Un día, mientras estaban en una de esas actividades, un niño pequeño llegó al refugio. Estaba temblando de frío y miraba alrededor con una expresión de desesperanza. Sofía se acercó a él y en un gesto lleno de empatía le ofreció su abrigo. «No tengas miedo», le dijo suavemente, «aquí estás a salvo». La conexión instantánea entre ellos fue palpable. Sofía, con su propia experiencia de vida, sabía exactamente lo que significaba sentirse perdido y solo. Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre un magnate y una niña en la calle, se transformó en una historia de redención y esperanza. La búsqueda de don Emilio por ayudar a Sofía terminó ayudándolo también a descubrir su verdadero propósito. A veces, en el viaje de dar, encontramos lo que realmente importa en nuestras vidas: la compasión y la conexión humana. Nunca subestimes lo inesperado que puede cambiarlo todo. Al seguir la historia de don Emilio y Sofía, has sido testigo de cómo la paciencia, la curiosidad y la atención a los detalles pueden rescatar a quienes están al borde de la desesperación. La vida tiene formas asombrosas de sorprendernos si estamos dispuestos a escuchar y actuar. Recuerda, cada decisión deja una huella que nadie